En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este día la memoria de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Tercera franciscana, juntamente con el rey San Fernando, Fernando III el Santo, que casualmente también era pariente suyo, lo mismo que Santa Eduvigis, que era tía suya. Por tanto, hablamos de una figura destacada de la realeza en la Edad Media, pero también una figura destacada en una familia de santos, de personajes que tuvieron una relevancia no solo en la historia de su tiempo, sino en la huella que dejaron como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como grandes héroes de la caridad. Particularmente Santa Isabel de Hungría es como la campeona de la caridad en la Edad Media. Así como a menudo estamos acostumbrados a citar otras importantes figuras de siglos después, pensemos en esos 3 días del mes de julio que la Iglesia nos presenta en la Sagrada Liturgia para honrar San Camilo de Lelis, San Vicente de Paúl y San Jerónimo Emiliano, 3 grandes héroes de la caridad, uno con los enfermos, otro con los pobres y otro con los huérfanos. Pues el ejemplo de Santa Isabel de Hungría fue realmente impactante, de cómo una mujer que lo tenía todo, porque estaba no solamente en una situación de cierto privilegio al haber nacido de estirpe real, sino porque estaba emparentada pues, con las grandes dinastías de su tiempo y con el mismo emperador del Sacro Imperio, y aún así fue paulatinamente creciendo en el desprendimiento. Primero de una forma voluntaria y después de una forma forzosa, terminando sus días prácticamente sin nada. Y esto porque le motivaba ante todo el amor de Dios. Parece que hizo de su vida el cumplimiento de esa frase del apóstol San Pablo: la caridad de Cristo nos urge. Y esto debería causar también en nosotros un impacto, porque tantas veces somos muy mediocres en la vivencia de la caridad, en la vivencia del amor. Sabemos muy bien la teoría, sabemos muy bien lo que nos enseña el Señor, que nos ha dado el testimonio del amor más grande, del amor hasta el extremo. Sabemos las enseñanzas del apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo, que escribe esa carta de la caridad en la epístola a los Corintios. Nosotros mismos hemos hecho frases, refranes: obras son amores y no buenas razones. Y sin embargo nos falta ejercitar más la caridad. Nos falta ser aventajados en el amor, entendiendo el amor no como algo instintivo, pasional, que es el amor erótico, sino el amor como ágape, donación, entrega, ponerse en el lugar del otro, ser capaz de darse hasta el final, sin medida, sin límites. Esa frase de San Juan de la Cruz, que especialmente meditamos en este mes de los difuntos y tantas veces ante la realidad de la muerte y de lo que esto tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros sobre el trance que también un día nosotros hemos de enfrentar. Al final de la vida, al atardecer de nuestra vida, nos examinarán de
del amor. La vida de Santa Isabel de Hungría fue una vida muy corta. Se casó con tan solo 14 años, se quedó viuda, buscó consagrarse al Señor dentro de la propuesta franciscana de la Orden Tercera, que tenía varias formas de realizarse. Podían ser mediante una vida itinerante de penitencia, pensemos en el ejemplo de Raimundo Llull, podía ser mediante una vida claustral, como todavía existe la Tercera Orden regular, podía ser de una vida más bien seglar, pero con un compromiso de pobreza, de entrega, de caridad grande. Santa Isabel pretendió vivir precisamente esos tres aspectos: una vida penitente, una vida mortificada, una vida de desprendimiento, de dominio de sí misma, una vida de pobreza, de desinterés de las cosas materiales para darle el uso en cuanto a la atención a los pobres y muy especialmente a los enfermos, para lo cual fundó distintos hospitales, uno en el mismo palacio donde ella vivía, y ella misma se encargaba de atender todos los días a los enfermos, hasta el punto de que besaba sus manos y sus pies. Y una vida de comunidad. Cuando ya estaba al final de sus días, ella misma, con las que en otro momento habían sido sus criadas, sus 4 criadas, formó una especie de vida conventual, de vida monástica. Y por tanto este ejemplo, como decía, impactó mucho en la sociedad de su tiempo. Alguien que no le faltaba de nada y que de repente vivía ese desinterés por todo, pero no por abandono de sí, por no tener apetito de las cosas de este mundo, sino buscando realizar la caridad, buscando el bien de los otros. Esto también supone para nosotros, pues, como decía, una reflexión de en qué medida la limosna que podemos practicar, las obras de caridad y de misericordia con los más necesitados, son realmente motivadas por la fe o simplemente por un sentimiento de lástima, de compasión, que nos hace soltar una calderilla, algo muchas veces insignificante, porque es más cómodo que detenerse, que buscar dar una respuesta a las necesidades de los más vulnerables. Los grandes héroes de la caridad no crecieron en el amor a Dios a base de calderillas, sino de entregas concretas en su propia vida. Y finalmente, ese desprendimiento forzado, cuando después de haber enviudado, el sucesor en los cargos que tenía su esposo la expulsó del palacio, le privó de todos los bienes y de todos los derechos que le correspondían, y con qué docilidad ella misma acogió estos contratiempos, cómo encontró en todo ello una oportunidad para ofrecerlo al Señor, para vivir ese desapego total, ese desprendimiento absoluto, esa penitencia, no de lo que está más o menos programado, sino de lo que viene impuesto, de lo que es fortuito y surge de contratiempos inesperados. Hasta el punto que sucedió un milagro, cuando ella misma ya no tenía ni siquiera el derecho a dar de sus bienes. Llevaba en una ocasión en su refajo una gran cantidad de panes para los pobres. Y aquel hombre autoritario que había sucedido a su esposo no le permitía
entregarlos. Entonces le requisó a ver qué es lo que llevaba y ella abrió aquel delantal y aparecieron aquellos panes convertidos en rosas. Era un milagro que quería poner de manifiesto cómo el Señor era de su agrado la tarea que Santa Isabel realizaba de dar de comer al hambriento, de asistir a los más necesitados. Y así, pues, su fama se extendió enormemente, hasta el punto de que se puso de moda su propio nombre. De ahí que después otras importantes figuras de santas, como Isabel la Católica o Santa Isabel de Portugal, tuviesen este mismo nombre e imitasen su ejemplo. Pues que a nosotros nos sirva también para crecer cada día en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que es el resumen de nuestra ley, de la ley de Dios, y que pidiendo su intercesión crezcamos también en esta caridad, para que el día que tengamos que rendir cuentas ante Dios vayamos cargados de buenas obras que sean para nosotros la prenda de esa eternidad, de esa felicidad y bienaventuranza que esperamos alcanzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.